Bueno, como cierre de esta jornada, la intención de esta mesa es presentar la experiencia de 5 profesionales que se dedican al sector y que cada uno, según su visión subjetiva, intente explicar en qué consiste su trabajo de cara a que esto ayude, en la medida que cada uno le valga, a orientar su carrera, a decidir por qué camino quiere tirar, a complementar lo que a día de hoy hace, etcétera. Así que, bueno, sin más, empezamos con el primero, con Antonio Ortiz. Es cofundador de Weblogs SL, ya en 2004, empresa de medios pionera en español en la publicación de blogs verticales con vocación comercial, en la que ejerce el puesto de director de estrategia online y editorial. Entre otros, ha dirigido la ejecución de iniciativas 2.0 de empresas como Carrefour, BBVA, Mango y Yastel. Mantiene Error 500, un blog dedicado a las tecnologías de la información, desde mayo de 2003. Es ingeniero informático por la Universidad de Málaga, donde, afortunadamente para él, reside y desarrolla su carrera profesional. Antonio. Esto, si me permitís, me voy a poner de pie. Encaja, ¿vale? Bueno, antes de nada, gracias por aguantar aquí hasta la mesa, en nombre mío y de mis compañeros, que ya se acerca la hora de comer y se hace un poquito más difícil aguantar. Bueno, muy brevemente, para no llevar mucho tiempo, yo soy cofundador de esta empresa que se llama Weblogs SL. Es una empresa de medios en Internet, nativa, que no procede de ningún tipo de soporte anterior, televisión, radio, etcétera, o papel. Y es una empresa de medios, de contenidos online. Tiene una segunda vertiente, que es una vertiente de servicios a empresas, en la que montamos proyectos que tienen la etiqueta de Web 2.0 para empresas como BBV, como Coca-Cola, o las que ha citado Andrés, Carrefour, Yastel, etcétera. Y por otro lado, también pues mantengo un blog, que es un poco aburrido, pero bueno, de vez en cuando escribo por ahí cositas relacionadas con el mundillo, con el sector y con Internet y tecnología de la información en general. ¿A qué nos enfrentamos en Weblogs SL que tenga relación digamos, con un grado multimedia? Bueno, nosotros somos publicaciones verticales. Es decir, lo que hacemos son páginas web online con formato blog, temáticas, las llamamos verticales, centradas en un solo tema. Y el tipo de problemáticas o de cuestiones que ahora mismo nos estamos planteando y que se está planteando todo el sector es cómo tenemos que ser en el futuro. Nuestra sensación es que cada vez se agota más la metáfora del periódico, la metáfora de la revista, porque en su traslación a Internet, una revista temática tiene que tener otros elementos. Tiene que tener un elemento audiovisual, no solo de texto, en términos de imagen, de impacto visual, de añadir el vídeo. Se agota también la metáfora de la revista en el sentido de la interactividad, de cómo participan, cómo se integra la participación del usuario, ya sea a través de comentarios, a través de encuestas, a través de qué más se va a integrar la experiencia del usuario en un medio de Internet. Y se agota la metáfora en el sentido social, en toda la vertiente que está irrumpiendo de las redes sociales y cómo esta corriente de experiencia online va a contaminar o va a afectar o va a ser apropiada también por los medios de publicación. Tipo de cuestiones que nosotros nos planteamos sobre todo, y es en donde yo creo que a lo mejor podría aportar algo a esta mesa graduada multimedia, sobre todo es cómo se van a distribuir los contenidos en el futuro, si los contenidos basan en un servicio, si las publicaciones tienen un modelo de negocio válido a medio o largo plazo y cómo se va a poder hacer negocio con este tipo de publicación. Bueno, aquí tengo una transparencia para que nos situéis un poco. Weblogs SL, en los términos de JD, ahora mismo es el 6º grupo online en España. Y también otra vertiente que es interesante desde el punto de vista del multimedia y de las experiencias online que se forman es cómo las marcas empiezan a intentar acercarse, a intentar aproximarse a los fenómenos de la web 2.0 en Internet. En ese sentido, pues nosotros tenemos proyectos, como os hemos comentado antes, de Carrefour, etcétera, en el que los desafíos básicamente son qué tipo de contenidos tienen que hacer este tipo de empresas, cómo pueden participar de una manera pues, que cumpla tanto el ser aceptado por el usuario como que puedan conseguir sus objetivos dentro de redes sociales, fenómenos como blogs, etcétera. Y tercero, de nuevo, qué experiencia de usuario le planteamos a la gente que nos visita. Y bueno, y sobre todo, ahora mismo el desafío más fuerte que nos planteamos
es cómo nos vamos a enfrentar a la distribución de contenidos y de experiencias en Internet. Hasta ahora teníamos un gran distribuidor, que es Google, en el que todo el mundo queríamos caerle bien, todo el mundo queríamos posicionar los primeros y se ha desarrollado una gran industria del SEO, pero poco a poco van irrumpiendo otros tipos de servicios online que cada vez son más relevantes. Bueno, situado aquí quizá los dos más populares, que son Facebook y Twitter. ¿Y por qué creemos que son tan relevantes? Porque cada vez más el acceso a contenidos, el acceso a respuestas de los usuarios proviene menos de soluciones puramente algorítmicas, que son las de Google, y cada vez están más basados en la prescripción de sus contactos, de sus amigos, y eso va a ser cada vez más relevante a la hora de que queramos distribuir cualquier contenido multimedia, cualquier experiencia que construyamos online. Y sin más, doy paso a mi siguiente compañero. Hay que decir que lo ha abordado, tenía 5 minutos y ha estado 5 minutos y 8 segundos. A ver el resto. Bueno, nuestro siguiente profesional es Tona Monjo, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, posgrado en Diseño de Sistemas Interactivos por la Universidad Politécnica de Cataluña y posgrado en Gestión de la Información por la Universidad Oberta. Profesionalmente centra su actividad en el diseño de experiencia de usuario en proyectos interactivos, el análisis de requerimientos del proyecto, la definición de target de usuarios, diseño de interacción, usabilidad, diseño de línea gráfica, etc. Su relación con la docencia, en relación a la docencia, es consultora de la asignatura de interfaces para sistemas interactivos de la UOC y también es autora de parte del material didáctico que podréis utilizar en la Universidad Oberta. Tona, cuando quieras. Entonces, lo que os voy a explicar un poquito es cómo ha evolucionado todo esto, ¿vale? Desde los primeros diseñadores de interfaces, que eran puramente diseñadores gráficos, como os decía, reciclados, o que habían escogido un camino distinto al del diseño para papel y diseño para impresión, hasta hoy en día que ha variado muchísimo el papel, ¿vale? Os voy a explicar diferentes proyectos y en base a ellos os iré explicando un poquito esta evolución, ¿vale? Hay proyectos en los cuales mi trabajo se limita a realizar el diseño puramente gráfico de la interfaz, ¿vale? Este era el papel de los primeros diseñadores. En los primeros diseñadores, más o menos, lo que hacían era estructurar una serie de pantallas, ¿vale? Y poner unos botones en algunos sitios que más o menos pudieran verse bien, se pudieran ver bien por parte del usuario, que ellos clicaran y avanzaran, ¿vale? Después, esto ha evolucionado en otro sentido, y es que, aparte de lo que es el diseño propiamente gráfico, se puede trabajar en otros proyectos en los cuales se trabaja la gráfica, como en este proyecto de aquí, pero se trabaja también a nivel de diseño funcional, ¿vale? Esto ha sido la evolución en la cual nos encontramos ahora, y es en la cual el diseñador de interfaz no solamente diseña la gráfica, sino que diseña también todos los wireframes, que les llamamos, o los diseños funcionales de una web, ¿vale? Pensad que esto además es posible que algunos de vosotros tengáis un perfil mixto en el cual tengáis el perfil de diseñador gráfico y al mismo tiempo el de diseñador de interacción, que sería la suma de las dos cosas, pero también nos encontramos con profesionales que simplemente son diseñadores gráficos o con profesionales que simplemente son diseñadores de interacción. Y digo simplemente entre comillas porque cada ámbito tiene su grado de especialización y su complejidad, ¿vale? Os enseño otro proyecto que es este, que es un diseño de wireframes para el campus virtual, que en este caso lo que tenemos es un diseño puramente funcional. En este caso lo que os decía era el proyecto en el cual el diseñador solamente tiene en cuenta, solamente otra vez entre comillas, los aspectos de usabilidad, de arquitectura de la información, de cómo se tienen que transmitir los contenidos, de cómo le quieres explicar al usuario las cosas, y él ordena las páginas y las estructura de acuerdo con estos requerimientos, ¿vale? Y después tenemos otros proyectos en los cuales la complejidad aumenta mucho, como es el caso, por ejemplo, del campus virtual, en el cual hay muchísimos requerimientos distintos que tener en cuenta, y entonces se trabaja con equipos grandes, es decir, el diseñador no trabaja aislado como podría ser en proyectos más pequeños, sino que trabaja en equipos grandes en los cuales existe un diálogo continuo entre las personas que han analizado los requerimientos del proyecto, los que están analizando cómo va a ser el público de este proyecto, es decir, el target al cual nos dirigimos, ¿vale? Cuáles son también los requerimientos tecnológicos
y el grupo de diseñadores, que son los que aportan ideas sobre cómo traducir todos estos requerimientos y darles una forma y darles también una estructura para que se transmitan bien al usuario, ¿vale? Aquí estamos entrando en otro entorno que sería ya no el diseñador gráfico primero, no el diseñador gráfico más el diseñador de interacción del segundo, sino que sería el diseñador de experiencia de usuario. Es decir, ¿queremos que el usuario utilice fácilmente una aplicación o queremos que experimente una serie de informaciones que le suministramos, que tenga una experiencia online, ¿vale? Esto es hacia donde vamos tendiendo ahora, ¿no? Es hacia donde estamos trabajando ahora. Y hay otros proyectos, os quería enseñar también este en el que estoy colaborando ahora, en los cuales no solamente trabajas con equipos de aquí, sino que el hecho de que estemos trabajando en Internet o hacia Internet nos posibilita también trabajar con equipos de muchas disciplinas distintas, pero además también de muchas localizaciones o en muchas localizaciones distintas. Por ejemplo, este es un proyecto en el cual estamos realizando el diseño de una serie de interactivos que van orientados en este caso a móvil, para museos, pero que también irán orientados a otros soportes, y en el cual el equipo de personas que estamos trabajando son tanto personas que se encuentran en Barcelona, hay personas que también están en Cambridge, hay personas que están en Toronto y hay personas que están en Boston, ¿vale? Y estamos trabajando juntos utilizando las herramientas que Internet nos proporciona, ¿vale? Digamos que en todo este entorno la evolución del papel del diseñador de interfaces es clarísima y que básicamente en el punto en que nos encontramos ahora es en el diseñador de experiencia de usuario, como os decía, y que hacia donde tiende cada vez más es al diseño de emociones, es decir, al diseño de no solamente transmitir información, sino también seducir al usuario y hacer que disfrute utilizando las herramientas interactivas de que dispone, ¿vale? Bien, hasta aquí. Gracias, Tona. Casi lo clava también, 6 minutos. Bueno, nuestro siguiente profesional es Javier, no sé si es Aurea o Aurea, ¿cómo es? Aurea. Centrado en el desarrollo web, se especializa principalmente en la capa de frontend, de la parte web, y principalmente también en estándares de accesibilidad y usabilidad, con lo cual yo creo que tiene un campo de conocimiento parecido al de Tona en algunas cosas. Y trabaja como freelance y también forma parte del equipo técnico de Weblogs que nos ha presentado Antonio antes. Por suerte. Bueno, pues voy a contar un poco mi trayectoria profesional, pues no vengo preparado con diapositivas. Yo empecé como programador, en la típica empresa convencional en Oviedo, picando código hora tras hora. Y el diseño siempre me llamó mucho, me atraía demasiado. Entonces fue cuando empecé el grado multimedia y según iba profundizando vi que la web era algo que más me interesaba por esa unión que hace de diseño y tecnología. Ya me fui enfocando hacia la web. Y con el tiempo fui viendo que existe el término desarrollador web, webmaster, y que este término se fue masificando muchísimo. No sé si lo habréis observado, incluso infravalorado el término. Y creo que es por la cantidad de conocimiento que aglutina y que, como dicen, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces creo que es necesario especializarse en un determinado campo y brillar en ese campo, destacar, para diferenciarse un poco del resto de profesionales. Fue ahí cuando ya tomé el camino frontend y dentro del frontend las áreas que más toco, pues estándares, accesibilidad y usabilidad, que también son de por sí campos muy grandes. Podemos encontrar a profesionales como Torres Burriel en usabilidad y te puedes especializar más en ese campo. Por cierto, lo tuve como consultor en la UOC. Así que es otro punto a favor de la UOC, que tiene detrás de las asignaturas generalmente profesionales muy buenos. Y bueno, sobre multimedia, comentar que el grado abarca 3 áreas también que considero muy grandes: gestión, tecnología y diseño. Y bueno, estas áreas, por un lado puede contradecir lo que dije anteriormente, pero sin embargo el tener esa base de conocimiento a mí, en mi caso, me ayudó a comprender el trabajo de otros profesionales con los que trabajo y poder valorar el trabajo que hacen, incluso compartirlo, interactuar con él. Pero insisto en que creo que es necesaria especialización. Y bueno, voy a comentar un poco alguna captura de algún proyecto en el que estuve involucrado.
Esto es CinemaVip, es una red social dedicada al sector audiovisual que recientemente hemos modificado el diseño. El anterior presentaba numerosos problemas, entonces hubo un intenso debate sobre romper con el actual diseño en vez de mejorarlo y marcar un punto de inflexión, cambiarlo totalmente y a partir de ahí mejorar en accesibilidad y en usabilidad. Esto es la parte de un profile, concretamente la actividad de la red de este usuario. Otro proyecto, este es un proyecto personal, Treki, es una red de intercambio de objetos. Esto en concreto es un objeto intercambiado y aquí pues tenemos la ficha de un objeto que ha sido intercambiado varias veces y la geoposición por la que ha pasado ese objeto. Esto es el nuevo diseño de las publicaciones de Weblogs. También es un proyecto que me pareció muy interesante, destaca mucho más por la claridad y el orden que tienen los contenidos. Se rastrea mucho mejor la información en el nuevo diseño. Y otro punto a favor de este es que la publicidad, yo creo que fue un acierto, tanto en la ubicación, las nuevas ubicaciones, como en los formatos, las dimensiones. Y bueno, nada más. A ver si me queda ahí. Gracias, Javier. Gracias. Si sobra, ¿continúo o algo? Has estado 4 minutos y medio, con lo cual Sí, pues... está perfecto. Vale. Bueno, las cosas del directo. ¿Qué uséis? No hay problema. Bueno, mientras Adelardo se cambia de sitio, porque supongo que necesitarás el ordenador también, ¿verdad? No necesitas. Pero sí necesitas el micrófono cuando menos, ¿no? Sí, me gusta el escenario. Muy bien, pues mientras Adelardo sale, le presento. Adelardo tiene más de 20 años de experiencia profesional, lo cual ya son unos cuantos. Ha desempeñado múltiples funciones y responsabilidades que van desde la consultoría y definición de planes de formación, pasando por el desarrollo de proyectos multimedia y la jefatura de proyectos informativos basados en las tecnologías de la información y la comunicación. Es graduado multimedia y máster en educación y tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad de Oberta. Ha trabajado en empresas muy diferentes, tanto por su tamaño como por su sector de actividad, industria, sanidad, formación, etc. En el ámbito de la formación e-learning, comenzó en 1993 a desempeñar funciones tanto técnico-pedagógicas como de gestión y en la actualidad lidera la línea de e-learning de la empresa Entel IT Consulting. Pues muchas gracias, Andrés. Pues sí, ese soy yo. Toda esa parrafada es mi experiencia, efectivamente, de más de 20 años. Tengo 39, por tanto es fácil hacer la cuenta de cuándo comencé mi andadura en el mundo de las TICs y la consultoría, la formación y adentrar en el mundo de la multimedia. Realmente, actualmente soy el responsable de learning de la empresa IT Consulting dentro del área de consultoría y formación. Con eso creo que digo todo, no Entel, que puede ser o no conocida, pero sí la parte de IT Consulting. La empresa a la que pertenezco y la línea que lidero se dedica a la consultoría. La consultoría quiere decir esto, que en cierta manera lo que hacemos es un análisis de una necesidad que le puede surgir a un cliente. Ese análisis va acompañado de un diseño, un desarrollo, una implantación, una evaluación, es decir, lo que es un diseño instruccional puro y duro. Bien, pues eso es lo que hacemos dentro del e-learning. Lo que hacemos es realmente ver la necesidad que tiene un cliente, adaptarlo a una secuencia pedagógica, si diseño instruccional, con una interfaz gráfica de usuario que sea usable, funcional, con una programación adaptada, todo formación ad hoc, es decir, ajustado a necesidad, nunca catálogo de curso. Ahora bien, ¿dónde está la multimedia dentro de mi profesión? Yo he sido un poco kung fu, me explico, y David Carradine le tengan en el cielo. He ido migrando de empresa a empresa buscando realmente una profesión que al final pues consolidara todo aquello que buscaba y también unos estudios. Yo empecé cursando ingeniería en informática de sistemas, dije esto del cacharreo no es para mí. De forma autodidacta empecé a meterme en el mundo de la multimedia, el diseño dirigido a AutoCAD, 3D Studio, realidad virtual, etcétera, etcétera, y vi que por ahí iba la cosa. Fui avanzando a lo largo de los años
Y con el paso de los años, siempre ligado al mundo de la formación y siempre ligado al mundo de la multimedia, lo que he ido haciendo son planes de carrera para lo que es en sí la organización donde he estado o bien para los clientes que pedían ese servicio, en definitiva. ¿Qué ocurre? Veo que como técnico he copado pues, una necesidad propia y personal. Y llega el punto en dar el salto y digo, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? ¿Dónde me dirijo? Y veo en el año 97, sí, aproximadamente, que existen unos cursos, una titulación propia, bueno, en este caso no era propia, sino era una titulación en graduado multimedia, cuyos contenidos, ahí ahondando lo que decía Javier, 3 columnas verticales que me permiten tener una visión cross de todas las necesidades que haya visto en las empresas. Me explico. Quería promocionar, digo, aquí promociono por la gestión, entonces vi muy clara el área de gestión y me adentré en estos estudios en graduado multimedia. Con todo ello, en paralelo a mi profesión. Por tanto, me ha abierto las puertas y dar el salto, o sea, debo estar agradecido sinceramente al graduado por la parte que me ha reforzado, ha consolidado mi experiencia, dirigirla al área de gestión, de tal manera que graduado multimedia lo que me ha permitido es tener una visión global de lo que es en sí una tipología de proyecto. Cuando yo voy a un cliente y hablo con el cliente sobre una necesidad, el cliente ve en mí una persona que entiende de manera global de una necesidad. Ni que decir tiene que para hacer fino un proyecto necesito de un diseñador, de un desarrollador, en definitiva un integrador, pero yo como cabeza visible entiendo la problemática y puedo transmitir y dirigir un proyecto sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que hago actualmente en la empresa a la que pertenezco, liderar el área de e-learning, precisamente haciendo también en paralelo el máster en educación orientada a las TICs, aunque hemos dicho ahí, Andrés, que está acabado, no es cierto del todo, me quedan 2 asignaturas, estoy a punto de acabar, pero en definitiva, el ámbito ha sido muy amplio y como proyecto estrella, y me gustaría comentarlo, dentro de un sector que es IT, yo ocupo una función que va fuera y dentro de la IT, es decir, ámbito sectorial, multidisciplinar, es el proyecto que estamos haciendo para el Gobierno vasco en relación a implantación de una instancia de Moodle Cross a todos los institutos de primaria, secundaria y formación profesional. Es una apuesta que desde la Agencia de Informática del Gobierno vasco tomaron la iniciativa conjuntamente con el Gobierno vasco y ese proyecto lo estamos acabando ya se ha lanzado el piloto y está siendo un verdadero éxito a la hora de aceptación por parte de los usuarios finales, que no son más que los profesores, catedráticos y demás roles dentro de la formación. Y a muy pequeñas pinceladas, esa es mi experiencia, ese es mi porqué en el graduado multimedia y lo que me ha aportado realmente al mundo profesional. Eso es todo. Gracias. Bueno, y para terminar, mientras Raquel se coloca, que también necesita micrófono, Raquel compagina los estudios de multimedia en la Universidad de Oberta con trabajos como freelance en el sector, principalmente desarrollando CDs, lo cual es un poco algo distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora, que principalmente estaba centrado en trabajos para Internet y demás. Y también aplicaciones interactivas para el ámbito educativo. Es también la autora de la nueva guía Flash que ofrece la UOC y si no conocéis su web os recomiendo que la veáis porque tiene cosas bastante interesantes. Raquel, cuando quieras. Bueno, como habéis podido ver, mi trabajo principalmente ha sido hacer pequeñas aplicaciones interactivas y CDs. Recientemente me he estrenado también como autora de una guía de Flash y espero que no sea el último trabajo en ese sentido. Para los CDs interactivos trabajo con una empresa de diseño gráfico, yo me encargo de la parte del desarrollo, de la programación de los CDs. Intentamos aprovechar al máximo la diferencia en el potencial educativo que hay entre lo que es un CD y un libro de texto. Entonces aprovechamos y los CDs pues, tienen aplicaciones interactivas, juegos, vídeos. Dentro de cada CD las tareas que se hacen son muy diferentes. Cuando yo me enfrento a un trabajo nuevo, no parto de la base de qué es lo que ya sé hacer, sino qué es lo que quiero hacer. Intento no sacrificar ninguna idea que tenga, aunque no sepa cómo llevarla a cabo.
pienso que todo es posible de antemano, me lanzo y ya iré aprendiendo sobre la marcha a ver cómo conseguir ese resultado, y normalmente es una forma que funciona. La diferencia yo creo que es que cuando tienes menos experiencia, menos conocimientos, tardas un poquito más, desde que tienes una idea hasta que consigues plasmarla, pasa un poco más de tiempo. Y en parte estudio en la web para que ese tiempo sea un poco menor o cada vez poder hacer proyectos un poquito más complejos. Yo me empecé a acercar al mundo multimedia desde otro campo que es la música. Tenía unos pequeños proyectos musicales a nivel amateur y me apetecía tenerlos de alguna forma en Internet. Descubrí Flash 5 por aquel entonces, que encima podías unir animaciones, música y claro, para mí eso era un juguete perfecto. He estado muchos años trabajando en otros campos que no estaban relacionados con multimedia, pero eso me ha permitido tener la tranquilidad de poder invertir tiempo en ir estudiando, en ir experimentando sin tener una presión de la necesidad urgente de sobrevivir con ello. Hace ya un par de años que sí que sobrevivo de esto, pero claro, la transición de esa manera la verdad es que es muy cómodo y hay que aprovechar. Tiene sus ventajas también el hacer cosas diferentes, te lo puedes tomar de otra manera. De herramientas la que más manejo es Flash, para diseñar y sobre todo para programar. Para los CDs y las aplicaciones interactivas me parece que es una herramienta muy completa. El problema es que a mí me gustan demasiadas cosas. Me gusta también 3D, me gusta el vídeo, me gusta el desarrollo web. Entonces, claro, pico un poco de todo. No soy muy experta en realidad de muchas cosas. Tengo nociones básicas de cosas muy diferentes sin ser experta, pero me permite hacer algunos proyectos que unen varias cosas y con los que yo disfruto mucho, aunque no tengan el nivel que tengan. Y disfrutar es una de las metas más importantes que tengo. Gracias, Raquel. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que se la vaya guardando, porque luego al final vamos a tener un par de minutitos por si alguien quiere hacer algo. A mí me surgen unas cuantas preguntas en función de lo que todo el mundo ha presentado. Por ejemplo, en el caso de Raquel, me pregunto cómo ve ella, que se dedica a hacer CDs y demás, hasta qué punto el CD como formato es algo que sigue teniendo vida a lo largo de los siguientes años, o si ve que puede ser sustituido por la red, por así decirlo, como soporte no físico, etcétera. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que lo que está claro es que el libro va en detrimento y eso nos beneficia a muchos de los que queremos dedicarnos a algo de esto, sea CD o sea vía web o el formato interactivo. Yo creo que será muy parecido. Bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, pero todos tienen la ventaja de no ser un libro de texto. Entonces yo creo que ese sí que es un campo en el que de unas maneras o de otras podemos beneficiarnos mucho. Y sobre el libro, por ejemplo, Tona, que también se dedica mucho a toda la parte de usabilidad y demás, sobre el libro en concreto y sobre el soporte papel, ¿cómo ves, por ejemplo, que los nuevos productos de lectores con tinta electrónica y demás pueden influir en el sentido, y hasta qué punto la web puede ir a este formato también para llevarlo en la mano, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que es un campo que es muy interesante. Fijaos que, por ejemplo, los materiales de la web también se están trasladando a formato de tinta electrónica, con lo cual tienes varias ventajas. Una que es que puedes tomar anotaciones, que esto lo puedes hacer también en papel, pero a muchos de nosotros nos da mucha pena empezar a rayar los libros, ¿no? En tinta electrónica puedes hacerlo, puedes también incluir notas personales, puedes compartir con otros usuarios, que yo creo que es lo más interesante. Es decir, todo el tema de las redes sociales en Internet se están incorporando también al mundo editorial, porque un libro ya no es un conjunto de contenidos cerrados, sino que es compartible con otros usuarios, es comentable, es tagueable, es decir, le puedes añadir etiquetas, es decir, el usuario, el lector del libro, que antes era alguien más o menos pasivo, se convierte en usuario, es decir, en alguien que activamente introduce nuevos contenidos y participa en la extensión de los contenidos del libro, ¿no? Quizá hay un nicho en ese sentido, todavía es un dispositivo no muy utilizado, todavía está por ver cómo se usa, cómo se interactúa con él. Exacto, yo creo que sí. Sí. Además, Amazon hace no mucho, relativamente poco, que ha sacado Kindle, y entonces hay formatos que... Sí, todavía, como dice Adelardo, el precio es una barrera, pero los precios, por experiencia, acaban no siéndolo. Precisamente para Adelardo tenía otra pregunta, si le pasan el micrófono.
Básicamente, bueno, ha mencionado una cosa que me parece más que interesante y es la visión global que le proporciona el grado multimedia a la hora de ser capaz de gestionar los equipos que tiene debajo y saber qué pedir a cada uno, etc. Entonces, a mí la pregunta que me plantea esto es cómo conjurar la especialización, por un lado, necesaria para hacer gran parte de los trabajos, con un conocimiento lo suficientemente profundo, pero que no se quede en el soy maestro de todo y no entiendo realmente de nada, porque sabemos que de diseño todo el mundo opina, y de fútbol también, pero opinar con criterio es algo mucho más complicado. En ese sentido, le preguntaría, por ser concretos, cuáles son, o sea, algunas buenas prácticas que él haya identificado de cara a adquirir un conocimiento lo suficientemente bueno y opinar con criterio. O sea, ¿cómo se consigue eso? Bueno, de la noche a la mañana no, eso está claro. Es un camino que se va labrando con el tiempo y trabajo directo con empresas y necesidades que tienen esas empresas. Ni que decir tiene que uno no nace sabiendo de todo, ni todos somos maestros de todo, evidentemente. Esa visión global debe estar muy consolidada por el equipo que tienes también. Ese equipo de profesionales hacen que ese proyecto, a fin de cuentas, el cual tú tienes las nociones claras de cómo abordarlo, te debes apoyar en ellos. Ellos son los que realmente, una vez que tú tienes la idea, el conocimiento, son los que te van a decir, mira, Adelardo, bien, el planteamiento elegido es correcto, pero yo creo que deberíamos ir más por esta vertiente. Por ejemplo, un diseñador gráfico. Un programador, mira, sí, lo estamos orientando de esta manera, pero yo creo que lo mejor sería orientarlo en un lenguaje XML. En definitiva, la tecnología la entendería quien entiende de tecnología, de tal manera que mi perfil en este caso es conocer prácticamente de todo un poco, saber profundizar en el tema, y ese conocimiento no se obtiene solamente por unos estudios, te sirven como base fundamental para ello, pero para llegar al punto en el que, gracias a Dios, yo me encuentro, esa base de un trabajo duro y de tratar con muchos clientes, distintas necesidades y aprovechar algo muy importante que en el día de hoy, os lo digo para aquellos que empezáis el graduado o estáis metidos dentro del mundo de las tecnologías multimedia, hay un vacío impresionante entre lo que es la ingeniería del software y la parte de recursos humanos o la parte de, digamos, más filosófica de las empresas. Hay un camino que hay que cubrir y ese camino lo puede cubrir una persona que tenga una visión global, es decir, alguien que sepa hilar desde estos señores que son los tecnólogos, están dentro de los sistemas de información, las tecnologías, a estos de aquí que tienen intención de hacer cosas pero se ven con cortapisas porque los primeros no les permiten hacer. Entonces necesitan las empresas, y cada vez más, y en serio, se están dando cuenta de ello, que necesitan un perfil cross a todas las áreas que permitan esta labor, si no sería imposible. Muy bien, luego volveremos sobre eso porque hay un punto interesante que quería tratar ahí. Para Antonio tengo otra pregunta, y es que, dado que él tiene un trabajo que es interesante en el sentido de que por un lado tiene una empresa que es Weblogs y por otro lado él personalmente publica un blog de opinión y demás, ¿hasta qué punto una cosa influye en la otra? En el sentido de que si el blog personal que publica le ayuda en su negocio o simplemente es algo por crear tendencia y por en fin, interés personal. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo dedica al blog? Que es una pregunta que seguro que mucha gente se hace, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo realmente hay detrás de cada uno de esos posts? Vale, buena pregunta. Bueno, te comento un poco cómo lo planteo. Claro, yo tengo un blog personal y bueno, digamos que el mundo de los blogs empezó siendo muy amateur, ¿verdad? Y al principio se le veía como, bueno, voy a estar yo ahí contando mi vida, voy a estar ahí contando mis cosas, qué vergüenza, ¿no? Es un poco, todo el mundo pensaba en el blog autobiográfico de, el chico de mi clase la chica de mi clase me ha mirado o no me ha mirado, etcétera, ¿no? Generalmente este tipo de blog está desapareciendo porque, bueno, digamos que esa función la cubren mejor las redes sociales, el Twenty, el Facebook, y están quedando otro tipo de blogs. Nosotros hacemos blogs profesionales y el mío se le puede llamar a lo mejor, lo que le llaman algunos, un blog de marca propia. Yo ahí comparto más o menos lo que voy entendiendo del sector, de la industria, y me ayuda un poco a posicionarme, es decir, a tener una visibilidad pública en gente de mi sector, lo cual al final a medio o largo plazo acaba redundando en establecer relaciones, en que me conozcan y en que bueno, el resto del sector entienda
yo qué sé, en qué áreas tengo conocimientos y en qué áreas pues flaqueo más, ¿no? Un poco, yo creo que es una tendencia que va al alza, es decir, el currículum vitae estático, mi impresión es que a largo plazo pues es algo que cada vez va a tener menos valor, y lo que tú has compartido, el conocimiento que hay tuyo en Internet, lo que tú dices que sabes y lo puedes demostrar, y también lo que otros dicen de ti en Internet, cada vez va a ser más relevante a la hora de que pues, nos ofrezcan proyectos, nos contraten o podamos encontrar partners, socios o cualquier tipo de cosas. Eso creo que es un punto importante, el hecho de que al final, independientemente de lo que uno sepa, de la experiencia que tenga o de la formación que tenga, la visibilidad es algo fundamental. Y la visibilidad es algo que cada uno tiene que trabajar personalmente, y ahí no hay reglas escritas, ¿verdad? Cuando digo reglas digo que no hay un libro de estilo de cómo conseguirlo. Personalmente creo que el blog de Antonio es, en fin, para mí una referencia, lo leo habitualmente. Muchas gracias, hombre, generoso. Muy bien, y por último para Javier también tenía otra pregunta, y es que él ha mencionado en concreto que él decidió especializarse porque cree que hay que brillar, lo cual me parece una estrategia estupenda. Muchas veces o eres realmente bueno o pasa un poco como en la publicidad, ¿no? Los que tienen el top 10 se llevan toda la publicidad y el resto es como si no existiese. Pues muchas veces en cuanto a visibilidad hace falta especializarse lo suficiente como para brillar. Y en ese sentido mi pregunta era ¿cómo te especializas? O sea, ¿de dónde sacas el conocimiento? O sea, ¿es autodidacta? ¿Es a través de cursos? ¿Es a través de compañeros? O sea, ¿cómo te especializas, por ejemplo, en temas de accesibilidad, etcétera? Sí. Bueno, principalmente el primer camino, libros e Internet. Internet es una base de conocimiento brutal, conocimiento compartido, en el que también estoy de acuerdo con Antonio. Es muy importante tener un blog, devolver ese conocimiento que tú extraes de Internet, devolverlo tú también a Internet, a través de tu blog, y de esa manera también te das a conocer, creas marca, identidad. Y libros, el poder comprar X libros de tal autor que sigues o de una tecnología determinada también me parece muy importante. Luego el segundo camino, bueno, fue multimedia, ya segunda vía, y luego también en eventos, yendo a eventos, conociendo a gente, siguiendo a otros profesionales. Es muy importante seguir a otra gente que de tu sector, concretamente. Y bueno, yo para especializarme a la hora de vender lo que hago es un problema, porque no tengo percha como el compañero para poner un target. Entonces, ahí quiero comentar una cosa que a mí me sirvió bastante. Esto que te dicen de es necesario que vendas tu trabajo, que salgas a la calle, que vendas. Y yo lo veo así, pero a mí me ocurrió lo contrario. Un proyecto me llevó a otro y ese a otro y así sucesivamente. Entonces me ocurrió que mi trabajo me vendió, no yo a mi trabajo. En ese sentido creo que los que todo narra que podemos publicar nuestros proyectos, podemos enseñarlos, podemos demostrar lo que hacemos, y yo creo que es ese proyecto, esas cosas que haces, los que hablan por ti, no tú. A la hora de comercializar creo que es una fuente muy buena. Está claro, un trabajo bien hecho habla siempre bien de alguien. Hablando en esto y en lo que creo, vamos, no creo, estoy seguro, que todos compartimos, es un poco el advenimiento de la web 2.0 y lo que es los entornos colaborativos y la interacción bidireccional. Hasta el momento, pues era, como decía Tona, era la interfaz gráfica en la que yo como usuario accedía a la información y ahí se quedaba la historia. Pero ahora no, se busca reciprocidad de la información en dos sentidos, de tal manera que tanto Javier como cualquiera de nosotros nos podemos promocionar en la web, nos pueden ver y pueden opinar también de nosotros. Yo creo que es hacia dónde vamos y dónde estamos realmente. Ahora hay que verlo y lo tienen que ver las empresas, que no os creáis que lo tienen tan claro. Muy bien. Tenemos ahora, si queréis, 5 minutitos de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, me gustaría que la formulase y que dijese a quién va dirigida. Carlos. Web 3.0. A ver, ¿quién sabe lo que es la Web 3.0? Yo creo que todos andamos en esa misma línea. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la web?
y hacia dónde va, por ejemplo, en mi caso, el e-learning, porque es nuestro hermano mayor. Allí donde avance las nuevas tecnologías, vamos nosotros detrás. Realmente no está del todo claro. Hablan o se habla de la posibilidad de, en la web 2.0 podemos editar texto tranquilamente. Tú pones a disposición mía un blog o una wiki y yo puedo acceder a esa información, modificarla, siempre evidentemente justificado y fiscalizada la información. Va un poco más allá, es incluso poder editar aquellos vídeos, aquellos elementos media que hasta este momento son ineditables por la parte de usuario, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco una vuelta más de tuerca, pero va todo en torno a la red social, a ahondar todavía más en lo que es la comunicación vía web, de tal manera que hay una idea de que hay que hacer algo nuevo, vemos que esto es una panacea, mola, ¿de acuerdo? Nos ponemos todos aquí, joder, que me he conectado con tal, 20, tal, lo que sea, pero es una vuelta más de tuerca, es decir, ¿cómo consigo modificar aquellas, o cómo puedo ayudar o incorporar mi conocimiento, pero con otros medios, es decir, vídeos, podcasts, editables. Editables, tú lo pones a mi disposición y yo aporto con otros medios, es decir, una vuelta más de tuerca a la tecnología. Creo que va por ahí. Yo por mi parte, como había parte que me afectaba directamente, de otras cosas no podré hablaros, pero de la parte de interactividad en TDT sí, de hecho eso es negociado mío directo en radio y televisión. En concreto, interactividad en TDT yo creo que se le ha pasado el tiempo. O sea, digamos que la interactividad está basada en MHP a día de hoy y el MHP por el parque de DESCOS no ha habido parque suficiente. Y ya la siguiente generación, que son las televisiones híbridas y los dispositivos que tienen acceso directamente a la banda ancha, son los que van a ocupar ese nicho de interactividad. Con lo cual, la parte interactiva de TDT yo la veo muy negra, pero eso no significa que no haya interactividad en los televisores. Los habrá, pero no vía lo que se consideraba TDT interactiva y demás. Por ejemplo, estamos hablando, yo estoy viendo muchísimas iniciativas muy interesantes por parte de todos los fabricantes, como Philips, Sony, Yahoo, que está haciendo una plataforma de widgets, de forma que ahí hay un mundo por explorar tremendo y todavía está por formarse. Por contar algo un poco interesante y aportar algo, por ejemplo, Yahoo está montando una plataforma que se llama Yahoo Widgets y está por debajo creando el lobby necesario con los fabricantes para que en sus dispositivos, bien sean, de hecho está Sony, está LG y está Samsung, en sus dispositivos soporten ese framework y que alguien pueda diseñar un widget para un televisor y que independientemente del televisor que sea, pueda estar viendo fotos o pueda conectarse a Facebook directamente desde el televisor. Y Sony está haciendo lo mismo por su lado y Adobe está haciendo tiene un proyecto que se llama Open Screen Project en el que van un poco por la misma línea. Hay miles de iniciativas del estilo para llevar la interactividad a la televisión con acceso directamente a la banda ancha, conectados a Internet. Y ahí yo ya no sé si eso es 2.0, 3.0, 4.0, ¿qué es? No es nada, es una evolución constante que se va buscando su camino como el agua cuando la sueltas desde la cima de una montaña. Y ahí lo que sí hay es una cantidad de oportunidades tremendas y de incertidumbre tremenda también en cuanto a modelos de negocio y en cuanto a todo lo que hay que hacer. Y ahí lo que está haciendo, por ejemplo, la UOC con esto, sobre todo con el de multimedia, que quizás es un poco el más variopinto, me parece que tiene mucho que decir, en el sentido de que todo se mezcla la tecnología, se mezcla la comunicación audiovisual, se mezclan los negocios tradicionales con cosas que no existían hasta ahora. Ahora ahí se abriría otro debate, si el público objetivo está preparado para ello. El público, pues... El usuario final pasará como siempre. ¿Está preparado para ello? Irá habiendo un balanceo progresivo. Al principio serán los frikis, como nos solemos considerar muchos de nosotros, supongo que vosotros también, y no será masa crítica suficiente, y según el número de usuarios vaya creciendo, pues los modelos de negocio serán viables, como ha pasado en todo. ¿Alguna pregunta más? Pues, ¿no? Me callo 10 segundos más, por allí hay una. Una pregunta trampa, ¿os vais a sacar el grado de multimedia? ¿Perdón? Sí, yo sí. ¿Habéis tenido pensado sacar? Yo sí. Sí, la razón muy simple, ya que he llegado hasta aquí, que sí, lo voy a sacar, ¿de acuerdo? No, lo veo como ya un reto personal, pero a la vez espero que me siga aportando lo que el graduado
me ha aportado, y vuelvo a repetir, el graduado y luego la investigación de uno en particular. No centremos que el graduado nos va a dar el conocimiento y es la panacea para tener todo el core de conocimiento, para nada. Eso es la experiencia día a día, como dice Javier, profundizar, estudiar a personas que tienen experiencia, y es así. Pero vamos, bajo tu pregunta directa, mi respuesta también lo es, sí, yo sí. Que en mi caso, más que por el título de tener de grado, hay de pronto un montón de nuevas asignaturas que ahora que no había, y me apetece mucho hacerlas. Entonces, yo hasta ahora tampoco estaba siguiendo un orden, sino que me voy centrando en las que me van gustando y de pronto se me abren un montón nuevas, entonces sí, en cuanto pueda ya me cambio. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si os parece, un poco por cerrar la charla, que vamos mal de tiempo y no retrasarlo más. Yo quería cerrar un poco haciendo una reflexión sobre lo que la tecnología está suponiendo, lleva suponiéndolo desde los años 50, pero en los últimos 10 años está siendo mucho más rápido de lo que estaba siendo hasta ahora. Ha ido revolucionando prácticamente las tecnologías de la información y la comunicación en concreto, casi cualquier sector por el que ha pasado. A las discográficas le tocó muy al principio, a la prensa le ha tocado también, al sector de viajes le ha afectado también, ahora está afectando muchísimo y está transformándolo todo, las cadenas, las emisoras de radio, de televisión, etcétera, etcétera. Y en todo eso, en todo este cambio tan brutal que se está produciendo en los últimos años, lo que hay es muchísima incertidumbre tecnológica. Yo hablo normalmente del alfabetismo tecnológico, en el sentido de que se cometen errores de cálculo muy grandes. Pongo un ejemplo gráfico: a nadie se le ocurre llegar a una constructora y decirle que le construya para el día siguiente o para el mes siguiente un edificio de 60 plantas. Nadie se le ocurre hacer eso porque la gente tiene un conocimiento innato, por así decirlo, de lo difícil o de lo más o menos complicado que puede ser hacer un edificio de 50 plantas. Pero, sin embargo, a mí personalmente sí me han pedido que cambie el sistema de base de datos para el mes que viene porque el que tenemos ahora es muy caro en licencias, por ejemplo. Y hay mucha gente que no se hace una idea de lo absolutamente complicado que es hacer eso. Entonces, eso, dependiendo de la persona, pues el que tenga sentido común y, como decía antes Adelardo, se deje aconsejar y se asesore bien por la gente que tiene debajo, pues hará un buen trabajo. Pero en general hay muchísimas oportunidades que pasan muy rápido, y si tienes el conocimiento suficiente como para ser capaz de ver que si eso es posible o no es posible y lanzarte a ello, ahí tienes una oportunidad que alguien que necesite asesorarse, que necesite rodearse de un montón de gente, no va a conseguir llegar con la misma rapidez. Entonces, en ese sentido, un poco el mensaje es que la tecnología cada vez es más importante en la parte de negocio, y que la expresión típica de yo de eso no entiendo, o cuando me hablan de un percentil 95 o de un firewall o algo así, me salen ronchas, como dice alguien, pues que eso cada vez es más peligroso. Y sobre todo que quien no se quiera meter en la parte de tecnología, bueno, pues es una opción, pero quien sí quiera meterse y combinar la parte de negocio con la parte de tecnología, creo que en un mundo tan absolutamente revolucionado como está ahora, tiene más oportunidades. Y en ese sentido, por eso quizá vemos muchas empresas con gente jovencísima liderándolas, tanto en empresas muy grandes como puede ser Twenty, no sé si habéis visto, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, tiene 24 años el director, jolines, o sea, es increíble, pero empresas grandes y empresas pequeñas. Y bueno, esa es un poco la reflexión, que cuanto más conocimiento se tenga en ese sentido, mejor se estará preparado para coger las oportunidades que surgen ahora en un mundo tan revolucionado. Dentro de a lo mejor 20 años, la tecnología se ha convertido en un suministro y ya no tiene tanta importancia como tiene a día de hoy, pero a día de hoy es absolutamente fundamental. Y, en fin, esa era un poco la reflexión con la que quería terminar, y que el trabajo que hace la UOC con este grado multimedia me parece muy interesante en ese sentido. Eso es todo.